Hola, buenas tardes. Perdón que no prenda la cámara. Nada más para saludarles. Muchas gracias por estar acá. Hola, Dejo Ale, con... gracias. No, gracias a ustedes. Una disculpa. Los dejo con Yael, que va a llevar la entrevista. Y cualquier cosa estoy aquí al pendiente. Ya estamos grabando y cualquier cosa estoy al pendiente. Muchas gracias. No, gracias a Gracias. ustedes. Bueno, ahora sí. Buenas tardes. Bienvenida, bienvenidos. Yo estaré llevando esta entrevista con motivo de la muestra crítica. Me presento, pues yo soy Yael Ávila, soy creador escénico y crítico residente en Jalisco. Eh, bueno, primero quisiera que se presentara cada uno brevemente, por favor. ¿Quién quiere empezar? Yo me empiezo a presentar si quieren. Yo me llamo Dante Vargas, soy de Monterrey, Nuevo León. Soy actor, creador escénico, dramaturgo. Y bueno, pues desde hace algunos años ya estoy trabajando con el Origen Teatro, que es esta compañía. Y pues feliz de estar aquí. Hola, no me ven, pero bueno, aquí estoy. Soy Juan Luna Maldonado, soy actor desde hace ya 30 años, creo, ya perdí la cuenta. Maestro de teatro en el CEDART Alfonso Reyes, soy parte del plantel docente del CEDART de acá de Monterrey. Y bueno, teatrista desde los 17, 18 años, actualmente tengo 56 años y bueno, un gusto estar aquí platicando de nuestro montaje La Caverna. Hola, yo soy Aglaé Lingo, soy creadora escénica, también como mis compañeros, soy de Monterrey. Yo soy licenciada en psicología, pero también estudié la carrera, bueno, el diplomado de arte dramático. Soy, bueno, ya lo dije, creadora escénica, pero también soy acompañante terapéutica y actualmente me recibí como danzoterapeuta. Yo soy Luis Escalante. En realidad mi nombre es Luis Gerardo Espinosa Escalante, pero todo el mundo me conoce como Luis Escalante. Soy licenciado en comunicación y además hice la carrera de arte dramático en Casa Azul, en la Ciudad de México. Esto ya hace 20 años. Fui de las primeritas generaciones de Casa Azul. No. Eh, pues soy actor, pero también en los últimos años me he dedicado un poco más a la dirección, aunque son pocas todavía las obras que tengo dirigidas. Es el área donde me estoy enfocando más en estos años, después de la pandemia. Vivo y soy de Monterrey y eso. Ok, muy bien, gracias. Eh, bueno, Luis, ya que tienes más tiempo en la compañía, quisiera preguntarte, ¿cómo surge y cuáles son los intereses artísticos de la agrupación El Origen Teatro? Sí. Quiero hacer, antes de empezar con eso, un paréntesis y de comentarte, la presencia de nosotros cuatro, porque en ambos Ujú. procesos de la trilogía, que ahorita los vamos a platicar un poco, Sí. somos los cuatro elementos que hemos estado en la primera y en la segunda parte. Eh, es por eso que somos nosotros cuatro los que estamos ahora en esta entrevista, pero bueno, al ratito te platico también de los demás integrantes que también pues, son valiosos en el proceso de esta parte de la segunda parte. Sí, claro. El Origen Teatro surgió en 2012 con el objetivo de indagar en un lenguaje que a ese año yo tenía alrededor de 4 años de estar indagando, que es el lenguaje del teatro de los sentidos. Yo, después de vivir en Ciudad de México en 2007, regreso para acá. Yo estuve de 2003 a 2007 en Ciudad de México. Regreso a Monterrey, particularmente interesado porque me habían seleccionado para un proyecto de una compañía que se llama Teatro de los Sentidos. Es una compañía que surge en Colombia
y que después va a Barcelona y tiene su sede en Barcelona. Y este lenguaje del teatro de los sentidos lo que busca es crear como experiencias escénicas sensoriales a los públicos. A mí me llamó mucho la atención, hice una audición como actor en ese momento porque venían a Monterrey, me aceptan, trabajo con ellos 3 meses aquí en México, en Monterrey, y después me voy con ellos a Barcelona, voy a Estados Unidos, a Pittsburgh, a Colombia, a varias partes. Pero yo me voy a Barcelona a profundizar este lenguaje del teatro de los sentidos, que cabe decir, el iniciador es el colombiano Enrique Vargas. En estos inicios de su lenguaje fueron en los sótanos de la Universidad de Colombia, en Bogotá. Allá un grupo pequeño de artistas escénicos comenzaron a indagar y a explorar esta posibilidad de los sentidos y la escena y hacen un primer gran montaje que les va muy bien, que se llama El Hilo de Ariadna, y con él empiezan a girar por varias partes del mundo hasta que se estacionan en Barcelona. Yo los conozco en 2007 aquí en Monterrey, trabajo con ellos como actor, me voy con ellos a especializarme, regreso a Monterrey y hay un grupo de actores, de actrices, de artistas escénicos aquí que trabajamos con ellos, que empezamos a generar un proyecto en la localidad, particularmente con el tema del lenguaje sensorial. Así, después de varios años de trabajar aquí ese tema, se consolida un grupo de teatro, que es el Origen Teatro, muy enfocado en el lenguaje del teatro de los sentidos. Eh, Empezamos a hacer algunos trabajos aquí en Monterrey. Hicimos en 2012, de hecho, eso fue el evento fundacional de la compañía, una residencia de teatro de los sentidos en Ciudad de México. Ofrecimos la residencia para artistas de la Ciudad de México y de otras partes del país. Vino Nelson Jara, que es uno de los iniciadores, un colombiano, vino de Barcelona. Hicimos una residencia de trabajo de un mes en Ciudad de México en 2012. Ahí surge la compañía como tal. Posteriormente a eso que hicimos allá en Ciudad de México, vamos a Colima. En 2014 hicimos un proyecto en Saltillo, Coahuila, también de lenguaje sensorial. A la par de la investigación del teatro de los sentidos, es que en 2015 yo tenía una necesidad, digamos, de indagar y de explorar algo que me llamaba mucho la atención, que es el absurdo. No el teatro de lo absurdo, sino lo absurdo en general. Y es así como surge la trilogía del absurdo en 2015 con la primera parte. Entonces, básicamente, los inicios y los objetivos del grupo primero surgen con el lenguaje del teatro de los sentidos y poco a poco se van ampliando hacia otras exploraciones como lo es la trilogía del absurdo. Muy bien. ¿Son la única compañía que ha estado trabajando el Teatro de los Sentidos en, bueno, Nuevo León o México? Sí, fuimos los primeros en el país, particularmente con el lenguaje del teatro de los sentidos. En Ciudad de México hay algo que seguramente ustedes lo conocen, se llama Sensorama, pero Ajá. y existe desde mucho tiempo atrás, pero ellos trabajan de una forma un poco más holística el tema de los sentidos, no se enfocan en la creación escénica. De hecho, los responsables de Sensorama atendieron la residencia que hicimos nosotros de Teatro de los Sentidos en Ciudad de México, ahí nos conocimos y platicamos y trabajamos mucho con ellos. Pero una compañía enfocada así en teatro de los sentidos con el lenguaje original de Colombia, sí fuimos los primeros en el país y los únicos que estamos trabajando esa investigación. Al menos ahorita en Nuevo León, no sé si en otra parte del país haya algo más, pero ahorita por lo pronto en Nuevo León sí. Interesante. ¿Qué les llamó la atención? O sea, para comenzar a trabajarlo en Nuevo León. ¿O de qué se está hablando en su estado? ¿De qué, perdón? ¿De qué se está hablando en su estado? ¿Qué poéticas predominan? ¿Qué temas? Ajá. Ahorita en este momento. Sí, o desde que comenzaron.
a trabajar el teatro de los sentidos? En realidad fue de una manera muy natural porque cuando viene la compañía a Monterrey a un evento que se llama Fórum de las Culturas en 2007, selecciona a un grupo grande de mexicanos para que trabajen en las obras que traían ellos. Ellos trajeron dos obras, una para niños y una para adultos. Y después que se va la compañía, de manera natural, este grupo nos quedamos aquí y empezamos a decir, bueno, pues sigamos con este lenguaje, porque la verdad es que es un lenguaje muy potente. Busca crear, yo siempre digo, experiencias escénicas a través de los sentidos. Hay dramaturgias de olores, hay dramaturgias de sensaciones, hay dramaturgias sonoras, hay obviamente dramaturgia de la palabra, etcétera. Y algo que me marcó mucho de ese lenguaje y que también está presente a lo largo de la investigación de la trilogía es que no busca contar historias de manera muy clara. O sea, no está interesado el teatro de los sentidos en contar una anécdota aristotélica como la conocemos, ¿no? Más bien siembra información y siembra símbolos y dramaturgias que esto permite que los espectadores, que nosotros en este lenguaje llamamos viajeros, pues de tal forma los viajeros, el público, construya sus propias historias a lo largo de este lenguaje. Es importante decir que el teatro de los sentidos regularmente no está hecho a la italiana, sino más bien se construyen naves industriales donde se arman y se estructuran laberintos y el público va transitando en estos laberintos. Hay varias formas de hacerlo. Puede ser de una persona cada 5 minutos ingresa al laberinto como viajeros, o pueden ser también espectáculos grupales donde entra un grupo de 20, 25 personas y van transitando. A mi parecer, la experiencia de uno en uno es de la más potente. Entonces, con este lenguaje que nos marcó mucho a este grupo, de manera natural comenzamos a trabajarlo y es así como surge el tema. ¿Y qué se está explorando en la ciudad? Bueno, esto también lo abriría a los demás compañeros. Pues yo creo que en los últimos años ha habido una, un importante movimiento en el tema de la frontera. Hay cosas Ujú, claro. que se trabajan mucho sobre el tema de la frontera, las migraciones. Pues, de manera natural, aunque tenemos una frontera pequeña con Estados Unidos, en Nuevo León, pues de alguna forma sí es una ciudad que ha estado marcada en los últimos años, sobre todo con migraciones no solo del país, sino de otras partes del mundo. Nos han llegado Ujú. muchas comunidades de Haití y de otras partes del mundo y pues bueno, no somos ajenos a ellos. Entonces yo creo que eso, ahora justamente este fin de semana pasado, fuimos a una obra de teatro justo que hablaba sobre dos historias de migrantes, una historia en Medio Oriente y una historia en México, y cómo se entrecruzan la posibilidad de la migración en todo el mundo. Entonces me parece que por ahí puede ser un tema recurrente en el estado o en algunos grupos o en algunos artistas escénicos. No sé qué piensen los demás. Sí, por favor. ¿A quién le gustaría aportar? Sí, creo que en la ciudad hay como mucha diversidad pues de temas, de temáticas, pero sí, eso que menciona, estoy de acuerdo con Luis, que hay ese interés por de alguna manera, lo que nos toca más directamente o cercanamente, que es estar muy cerca de Estados Unidos, toda esta cuestión de la migración, como ya lo mencionó Luis, son temas creo que recurrentes por acá. Pero también es cierto que hay bastantes otros más temas más allá de ahí. Ahorita, por ejemplo, está sucediendo bueno, tal vez no el tema como tal de migración, pero en la misma línea o por la misma línea, pues está ahorita la compañía esta híjole, no recuerdo el nombre, pero justo que ahí está
Víctor Hernández, ¿no? Con este grupo, con ese Boker, la de La Canavati. La Canavati, ajá, ¿cómo se llama ese trabajo que hicieron sobre Piporro? Se llama... Ay, pues Piporro, ¿no? Los hijos del... Radio Piporro se llama. Radio Piporro. Radio Piporro, Los ajá. nietos de Don Eulalio. Eso mero. Que por ahí estos chicos, esta compañía, pues sí, también nos están planteando esas poéticas muy, 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 muy regionales, que se vuelve un movimiento o un trabajo escénico muy interesante, ¿no? Pero sí, digamos que qué se está haciendo, qué se anda haciendo por acá, creo que es muy diverso. Hay como un poco de todo, ¿no? Un poco de Sí. todo en el Teatro Regio. Adelante, Aglita. Sumando un poco a lo que comparte mi compañero Juan Luna, o sea, esto de, en este caso, la Canavati y pues temas de la región, mucho habla también, bueno, trabajan en la autoficción, muchos trabajos muy personales de nuestra región, ¿no? De también Cassandra Collis el año pasado, o sea, fue su monólogo autoficcional, pero de su vida, pero de igual manera, pues regional, ¿no? Yo quisiera agregar a eso que también creo que se está haciendo mucho, la política pública o la política cultural está empujando mucho los proyectos para las infancias. Entonces ha habido un resurgimiento desde diferentes grupos con el tema de la infancia. Ahora podemos ver, por ejemplo, teatro para bebés, teatro para niños de 0 a 4 años. Entonces, o sea, ya empieza a clasificarse mejor el público de las infancias, porque lo que hace algunos años era para niños o adolescentes o adultos, ahorita ya tiene un poco más su clasificación. De hecho, el año pasado regresó en nuestro estado el programa Teatro Escolar, que es un programa muy importante pues para las infancias, para la creación de públicos. Entonces, también hay un movimiento desde diferentes grupos. La misma Aglaé Lingó tiene varias producciones para las infancias increíbles, que es nuestra compañera colega que está aquí. Tenemos a Focoteatro, La Percha Teatro, y bueno, empieza a haber más grupos para las infancias. Qué bueno, eso de hecho sí, lo he notado, que hay un auge en teatro para infancias en Nuevo León. Qué padre. Bueno, ahora quisiera primeramente pues felicitarles porque son la compañía representante de Nuevo León en la muestra nacional en Quintana Roo este año. ¿Qué significa para ustedes participar en la muestra? A ver, adelante, muchachos, muchachas. El compañero Juan Luna Maldonado. A ver, voy, ok. ¿Qué significa? Bueno, pues bueno, estamos de acuerdo que al final de cuentas es la máxima fiesta del Teatro Nacional, ¿no? Ahora sí que la crema innata del teatro está allí, entonces por lo tanto, pues es bastante significativo el estar participando nuevamente. A mí creo que es como la quinta o sexta vez que me toca participar en la muestra nacional. Particularmente en este proyecto con el que vamos, con La Caverna, claro, siempre surgen como las preguntas. Por ejemplo, me llamó la atención que Veracruz, creo que van como 6 montajes y de nosotros pues nada más va uno, ¿verdad? Cuando supe que, no tengo claro exactamente quiénes más postularon, pero hubo varios que postularon. Y bueno, claro que es muy agradable fue muy agradable recibir esa noticia de que nos habían seleccionado y pues también representa un gran, ¿cómo se llama? Un gran compromiso, que bueno, en lo personal el compromiso lo asumo sea en una muestra nacional o sea en la función ordinaria de lo que hago, ¿no? Me parece que es tan importante tanto un lugar como el otro.
Pero si nos ponemos en esa cuestión de la fiesta del Teatro Nacional, donde estamos como en el ojo del huracán, pues está padrísimo y creo que el montaje, pues lo tiene, bueno, obviamente, y creo que mis compañeros que postularon, pues dirían lo mismo, ¿quién no habla bien de su trabajo en decir, pues hay una gran chamba ahí atrás, mucho trabajo atrás entonces, por lo tanto, está muy padre que vayamos a estar por allá con todos los demás colegas a nivel nacional. Sí, pues la verdad es que, como comenta Juan, estamos muy entusiasmados de poder ir a presentar nuestro trabajo y también a escuchar retroalimentación con otros públicos, ¿no? Eso es muy importante, que la obra también llegue a otros lados con otros públicos. La obra en realidad va a llegar a la muestra solo con 7, 8 funciones previas solamente. Y bueno, eso también habla y es un síntoma de lo complejo de hacer teatro en esta ciudad. Claro. Mm, eh, lo ideal es que una obra tenga una temporada larga y pueda crecer y pueda consolidarse cosas dentro del espectáculo. Y pues sabemos que las representaciones nos ayudan mucho y hacen que el lenguaje se termine de amarrar, ¿no? Ujú. Pero bueno, así nos tocó vivir y en esas condiciones estamos. Entonces sí, vamos a llegar a la muestra, pues a hacer la 8ª o 9ª función, si no me equivoco. Pero pues muy contentos porque nos va a permitir justamente tener otros ojos, otras visiones, otras críticas, y eso nos va a retroalimentar. Al final de cuentas, sí creo que en el estado, aquí en Nuevo León, hace falta crítica de teatro bien hecha, fundamentada. Nosotros nunca estaremos en contra de esa crítica, al contrario, siempre será muy bien recibida, aunque nos tupan. Pero pues eso, porque es abrir el diálogo. Sí hace falta crítica en el estado de Nuevo León, aunque en los últimos meses, el último año yo creo, han por ahí surgido un par de proyectos independientes, pero sobre todo reseña de obras de Ujú. teatro, no crítica. Entonces, bueno, muy contentos de poder ir a esta fiesta donde nos encontraremos con colegas de todas partes del país, a vivir y experimentar mucho teatro y a presentar nuestro trabajo y humildemente nuestro trabajo para reflexionar y entablar conversaciones nuevas. Súper, qué bien. ¿Alguien más quisiera comentar? Yo, pues quisiera, comparto mucho lo que dice Luis, que pues pues es una fiesta en donde vamos a aprender también mucho de nuestros colegas, como muy ansiosos de ver todos los trabajos y toda esta diversidad que solamente se puede ver en la Muestra Nacional de Teatro. Y también, pues muy gustosos de que compartir el trabajo que se ha hecho acá por parte de la compañía y abiertos a la retroalimentación, súper abiertos, vamos así con mucho entusiasmo de compartir, de recibir y de pues disfrutar todos lo que se pueda disfrutar. Claro, y pues también es cierto que se vive diferente como participante que como becario, ¿no? De Jóvenes a la Muestra, que ya tuviste la oportunidad. Sí, se vive, la verdad es que Jóvenes a la Muestra es una gran plataforma, un gran programa donde te permite vivir el teatro de manera muy intensa. Yo creo que somos los que más obras vemos de todos los participantes y la verdad es que tenemos una interacción pues muy cercana también a los creadores y también nos sirve mucho como una inspiración. O sea, Ujú. a mí me tocó en el 2019, nos tocó en el 2019 ir como jóvenes a la muestra
y pues fue un año donde yo recuerdo que cambió mi forma de ver del teatro y mi visión totalmente. Y también, pues el estar ahí te hace cambiar tu perspectiva, o sea, de lo que estás haciendo y de lo que te gustaría hacer. Y pues sí, agradecido obviamente que ahora se tenga la oportunidad de ir desde otra manera, eh, que ya no sea jóvenes a la muestra. Ujú. Bien, retomando un poco la descripción que hacías, Luis, acerca del teatro de los sentidos. Em, la caverna, la obra que pues los lleva a la muestra nacional, ¿se enmarca completamente del teatro del absurdo o también toma algunos elementos de los sentidos? Sí, yo creo que toma algunos elementos del teatro de los sentidos, algunos elementos sobre todo, por ejemplo, de iluminación. eh, si bien no es teatro de los sentidos, porque definitivamente no lo es, este es un teatro a la italiana. eh, Mm, no se hacen dramaturgias de olores, ni de gusto, ni etcétera, ya. pero sí se toman algunas cosas del teatro de los sentidos, sobre todo esto que comentaba hace rato de no solo en la caverna, sino es algo que a mí me marcó mucho del teatro de los sentidos, que es que no hay necesidad de contar una historia, una anécdota lineal, ni muy concisa, ni concreta. Y creo que Ujú. eso ha abierto muchas posibilidades de creación, tanto en la primera parte como en la segunda parte. En general, en la trilogía. O sea, en 2015, de pronto decido y digo, bueno, me interesa la incertidumbre, me interesa la duda, me interesa la ruptura, me interesa el colisionar las narrativas, pero también me interesa no contar una única historia. Y yo decía, ¿cómo? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Entonces dije, el absurdo me abrió un camino y dije, bueno, creo que podemos empezar a investigar sobre este concepto y que nos lleve hacia donde nos tenga que llevar. Y como te digo, es importante decir que no es teatro de lo absurdo, aunque efectivamente llegamos ahí de manera lógica y hay elementos que ahora si quieres los platicamos tanto en la primera como en la segunda, por supuesto, y autores que están presentes, etcétera, del teatro de lo absurdo, pero no quise ceñir a que el proyecto fuera sobre el teatro del absurdo, porque eso está enmarcado en una época histórica con ciertos autores, etcétera, sino más bien la palabra y el concepto general de lo absurdo, qué implica, ¿no? Y Ujú. es así como entonces digo, bueno, hagamos una trilogía, porque creo que es muy amplio, no sé para dónde va a ir, no sé ni para dónde a dónde vamos a llegar. Y mi intuición dijo, hagamos una trilogía para poder investigar y llegar a un puerto en un momento, y después lleguemos a otro lado, y después lleguemos a otro lado, y veamos dónde nos perdemos. A mí, Eh, a mí me sí, gustaría comentar, por ejemplo, tres gérmenes que considero que pueden venir directamente del teatro de los sentidos en esta trilogía. Ujú. Una podría ser, por ejemplo, el papel del espectador, que aquí, por ejemplo, se retoma un poco del teatro de los sentidos, que es el espectador detective, que es como Ah, esta figura del público que buscamos que vaya construyendo esta hipótesis y que le vaya dando significados personales a partir de los símbolos o signos que va viendo en la obra. Es algo que puede estar, es un germen que está muy ligado al teatro de los sentidos. Como Luis comentaba, no es una historia aristotélica o lineal, sino también el espectador juega este papel de detective, donde él va encontrando estos símbolos y él va definiendo desde su mente por dónde va un poco la historia, ¿no? Por ejemplo, símbolos como lo onírico, que esto también está muy ligado al teatro de los sentidos, que es esto que está muy ligado a los sueños, pues a esta creación de universos imaginarios que puede estar dentro de lo absurdo, puede estar dentro del teatro de los sentidos.
pero que también es como un germen importante del proyecto. Y como tercero, pues a lo mejor sería que va un poco más relacionado con lo onírico, pero serían los sueños, ¿no? Que es muy importante este germen en el espectáculo. De hecho, fue algo fundamental para construir el espectáculo, desde la creación colectiva, desde la dramaturgia, que pues es este mecanismo de saber qué es realidad, qué es ficción, y toda la posibilidad que tiene esto de trabajar los sueños en escena, ¿no? Ujú. Sí, tocas puntos muy importantes, Dante. Y sí quiero hacer un énfasis en que la trilogía se ha enmarcado siempre desde la creación colectiva. Tanto la primera parte como esta segunda parte ha sido creación colectiva de todo el grupo que ha trabajado en cada uno de los proyectos. Yo en la dramaturgia, en el caso de La Caverna, Dante y yo en la dramaturgia, y en el caso de Sísifo, que fue la primera parte, Gabriel Contreras en la dramaturgia, y en ambos casos yo en la dirección, pero es importante el tema de la creación colectiva. Bueno, me desvío un poquito, pero sí, estos temas, lo onírico, el espectador detective es fundamental para mí. El espectador detective es irles sembrando símbolos, ideas, palabras para que ellos mismos vayan construyendo una historia. A falta de una historia propuesta por nosotros de manera intencional. Ok. Em, bueno, ya que lo mencionaste, quisiera tener, sí, brevemente, un poco de contexto acerca de Sísifo, que fue la primera parte, antes de ahondar en la caverna y saber si tienen considerada ya la conclusión con una tercera parte. Eh, Mira, Sísifo, nosotros justo como en el proceso, platico un poco cómo han sido los procesos. Sí llevo, yo determino el eje del proyecto, un eje temático, un eje conceptual, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a abrir posibilidades de lecturas, de textos, de investigaciones. Entonces, en la primera parte llegamos a Sísifo como el eje de la primera parte, y obviamente pues este personaje mitológico, ¿no? Que es condenado por los dioses y que pues es condenado a subir una piedra a la montaña, y cuando llega a la montaña baja, cae la piedra y la tiene que volver a subir así por la eternidad. Y esto, el planteamiento que nos generaba pues es cuál es el sentido de la existencia del hombre. Si Sísifo es como el representante de lo absurdo y del sinsentido de la existencia, ¿no? Y así es como nos topamos con el mito de Sísifo de Albert Camus, y también lo tomamos y lo empezamos a indagar justo como esta posibilidad de, a ver, cuál es el sentido de nuestra existencia y de la existencia del ser humano. Y esa es la base fundamental de la primera parte de la trilogía. No quiere decir que contemos la historia de Sísifo en la primera parte, ni la historia de la caverna en la segunda parte, sino que simplemente nos ayuda a explotar una serie de temas y de información que a partir de ahí construimos. Una vez que nosotros vamos dejando y poniendo sobre la mesa lecturas, textos, después entramos en un proceso ya de ir generando material de improvisaciones con todos los actores. Ellos siempre, te digo, son parte vital para la estructura, porque ellos pueden escribir unas palabras o pueden hacer un dispositivo de movimiento corporal, o pueden proponer una escena. Y entonces el proceso es de generar improvisaciones y mucho material, y luego poco a poco entramos a ir construyendo y a ir acomodando y a ir desechando lo que no nos sirve, para darle una estructura a los espectáculos. Sísifo fue un espectáculo muy fragmentado, más bien yo diría como una serie de viñetas, de temas aparentemente inconexos,
Y así fue un poco este espectáculo de Sísifo. Era muy, pues sí, eran como viñetas que se presentaban a lo largo del espectáculo y al final lo que se generaba más que la historia era era una serie de sensaciones y de ideas y de dudas y de incertidumbres por parte del público y pues cada quien generaba como un poco pues su postura frente a lo que vio, ¿no? Era una especie de, el espacio escénico era un cajón grande de madera que medía como 9 metros por 2,44 de alto, y todo sucedía ahí dentro. Estos cuatro, también eran 4 personajes, 2 hombres, 2 mujeres, y todo sucedía ahí dentro, como si fuera una especie de mirilla, un lugar donde nos adentramos y abrimos y vemos un poco a la historia del ser humano ahí compacta, desde la locura, la alegría, una serie de cosas que suceden ahí dentro. Este, y entonces es así como surge Sísifo. Cuando nos vamos a la caverna, como una forma de abrir un nuevo camino, decimos, ¿sabes qué? Nos interesa sí darle un poco un hilo conductor más claro a la anécdota. Si bien no vamos a contar una historia muy clara, pero sí darle un poco más de hilo conductor a diferencia de Sísifo. Sísifo tuvo sus resultados, llegamos a muchas respuestas y a muchas preguntas más, y ahora dijimos, vamos a continuar con el proyecto, pero intentemos tejer un hilo conductor un poco más claro. Pero bueno, eso lo dejo para lo que sigamos platicando. No sé si alguien más quiere platicar algo sobre Sísifo. Sí, a mí me gustaría comentar que así como nos planteamos un espectador detective, también dentro del trabajo, y es una de las razones por las que me interesé y mucho y sigo muy entusiasmado con los proyectos de Luis como director, en el sentido de que también se plantea como esta cuestión del actor creador, ¿no? O sea, de que a partir de la idea o las inquietudes de Luis, pues nos fue él como involucrando, interesando sobre, en el caso, por ejemplo, de Sísifo, pues desde una forma muy personal de cómo nos plantamos ante el mundo, dónde estamos, cómo estamos, ¿no? Si en algún momento nos hemos sentido sísifos, ¿no? Y pues definitivamente en lo personal yo dije, pues todos los días, ¿no? Yo todos los días desde que despierto es como Sísifo, aún que tengo un trabajo y una rutina, efectivamente ahí está, pero siempre hay como los momentos de parar y decir, ¿y qué más, no? Y toda esa cuestión existencial, ¿no? Creo que nuestro trabajo, el trabajo desde Sísifo a la fecha, obviamente, tiene un trasfondo bastante filosófico, ¿no? Muy, muy filosófico. Y lo rico del trabajo, como ya lo plantea Luis, es que ha sido todo un trabajo muy original, muy desde, pues sí, no estamos partiendo de lo clásico, lo convencional o lo típico de un texto, sino de, pues, lo que vamos encontrando en el camino, guiados por Luis, más las cosas que nosotros vamos como proponiendo, ¿no? Hay como un campo muy amplio de libertad, de exploración y de investigación, y pues eso, también es un lugar muy complejo, ¿no? Porque llegaban momentos en los que, bueno, que te pierdes, ¿no? Bueno, y luego, ¿qué más? Y cómo darle, que entras como quiera en esa cuestión de lo coherente, incoherente, de si tiene sentido o no tiene sentido incluso el espectáculo. Si en el caso de Sísifo, como bien lo menciona Luis, pues no deja de estar ahí siempre, pues las cuestiones que venimos arrastrando de alguna manera, incluso académica, ¿no? Bueno, sí, pero ¿qué historia me estás contando? Sí, pero que el público entienda, ¿no? Y a mí me resonaba mucho algo que le escuché incluso directamente, pero también lo leí en su momento al maestro Eugenio Barba, y cuando lo mencionó esto me voló mucho la cabeza, que dice, palabras más, palabras menos, decía él, obra de teatro o puesta en escena en la que se comprende absolutamente todo, como obra de teatro o puesta en escena donde no comprende absolutamente nada, es teatro muerto o inerte.
Y bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho me gusta todo tipo de teatro, así como que toda aquella historia que da todo peladito y en la boca al espectador, pero creo que me atrae mucho más ese arte, y hablo del arte en general, porque como espectador me encanta que no me lo digas todo, no me lo desmenuces todo, sino que me permitas yo ser incluso parte de lo que creaste, ¿no? Ya sea una poesía, ya sea un cuadro, una escultura, una canción. Entonces, en Sísifo y ahora en La Caverna sigue estando por ahí esa línea. Entonces yo me quedaría exactamente con esos dos puntos, con espectadores, detectives y un trabajo hecho desde actores, creadores, junto con el director y con el yo que soy nosotros, ¿no? Todo el trabajo colectivo allí de los 4 actores, junto con el director y además de los demás creativos, ¿no? El iluminador, el vestuarista y demás. Sí, a mí me gustaría agregar que, bueno, esto no sé si se haya mencionado, pero de Sísifo a la caverna han pasado 10 años. Entonces, también, así como menciona Juan, en estos de ser intérpretes, creadores, por ejemplo, desde mi experiencia, yo tenía 23 años. Bueno, van a ser ahora, pues, bueno, ahora tengo 33, entonces mi forma de crear, de pensar, de observar la vida en este tema sobre a mis 23 años, cuestionarme el sentido de mi vida, porque partimos desde uno, ¿no? O sea, a ver, ¿tú qué piensas de tu vida, ¿no? A ahora, ¿no? Ahora 33 años con la caverna, ¿no? Creo que permite ambos, ambos proyectos en el tiempo, en lo que ha pasado, han permitido de construir y reconstruir nuestro ser de hace tiempo, nuestro ser ahora, en ese momento con Sísifo, ahora en este momento con la caverna, tanto a nosotros y seguramente desde esta creación personal y desde eh, esta postura en la que ponemos al espectador como ya, sí, como espectadores detectives, también les permite una deconstrucción y reconstrucción de lo que están viendo, ¿no? Por eso también se puede decir que ellos construyen o deconstruyen lo que están viendo, ¿no? Y si, pues, piensan, también seguro se mueven otras cosas, ¿no? A mí también me gustaría comentar, y ya en cuestión de la caverna como tal, dentro de lo absurdo, así como palabra del absurdo, de la vida, de la existencia, también pues están, obviamente, por eso la inspiración desde la caverna, desde la cuestión de la percepción, de la realidad, ¿no? Hay quien dice por ahí, o he escuchado por ahí, cosa que totalmente comparto, que hay tantas realidades como opiniones y verdades y demás como seres en el mundo, ¿no? Y en ese sentido hay mucho de eso en el espectáculo. Incluso hay una parte importante dentro del espectáculo que llamamos o que planteamos como fisura, ¿no? Que es ese punto donde, bueno, está sucediendo tal cosa que percibo y llevo a cabo de una manera, digamos, como en el pensamiento simple, ¿no? Me lleva a B, a C y demás, pero en realidad, incluso lo vivimos en algún momento de nuestra vida o varias veces donde dices, canijo, y aquí como que hubo una desviación o hubo algo que me movió, como que me sacó, ya sea en una experiencia cotidiana, personal, en el camino de tu rutina, como Sísifo, ¿no? Que vas en esa rutina, pero siempre si estás como muy abierto a esa posibilidad constante del cambio, del movimiento, de la incertidumbre, de pronto hay como esas fisuras donde dices, Chihuahua, ¿qué pasó? O incluso nosotros mismos, Chihuahua, ¿por qué pienso así? Chihuahua, ¿por qué hice esto? Chihuahua, ¿por qué? ¿Por qué, ¿por qué? ¿El por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Incluso dentro de tu propia percepción o de lo que das por hecho, ¿no? Entonces creo que mucho de lo que hay aquí es justamente eso, esa constante que está en el ser humano, en la que vivimos con todas las incertidumbres y la única certeza que tenemos es la muerte, que también es un tema ahí que si bien no está,
totalmente, pero nos atraviesa, en el que al final de cuentas cada uno de nosotros vemos, hablamos de nuestra percepción muy personal, por un lado, y al mismo tiempo muy de acuerdo al contexto o al lugar en donde estás. Y a veces cuando se rompe o se mueve aquello, todos resultamos afectados, ¿no? Tanto en lo individual como en lo personal. Y sobre todo ronda ahí siempre la pregunta esa, bueno, casi creo que poner en duda lo que crees y lo que piensas todo el tiempo, ¿no? Está ahí latente la constante pregunta de, ¿estás bien seguro o bien claro de que lo que dices y piensas es totalmente la verdad absoluta? Eso sobre todo, creo que es verdades absolutas, neta, a propósito del tema, de muchos de los temas sociopolíticos por los que estamos pasando, ¿no? A nivel mundial. Entonces, ahí también atrás del espectáculo de la caverna hay todo ese trasfondo, ¿no? Bien, ya ahondando en la caverna, tengo una pregunta de la que se desprenden otras varias, entonces quisiera que cada uno respondiera al menos una. Em, ¿Cómo llegaron a este mito griego, en particular de Platón? Em, ¿Cómo fue el proceso de escritura? Y este es más bien un comentario. El teatro del absurdo se monta poco, ¿no? Con muy poca frecuencia, pues vemos, si acaso, textos, pues ya sea de Beckett, de Genet, de Pinter, pero ¿por qué traer a la actualidad teatro del absurdo? Si quieres, empiezo con el tema de la caverna. Mira, hace rato preguntaba sobre si ya estaba algo sobre la conclusión, la tercera parte. Y sobre eso, lo único que puedo decir es que ya hay gérmenes y hay un concepto en particular que ya está, al parecer, muy amarrado, que a mí me parece que está muy amarrado, que eso podría ser el eje de trabajo de la tercera parte. Y lo comento porque así, de la misma forma, llegó el mito de la caverna. Durante el tiempo posterior a que uno estrena la primera parte, se hacen funciones, llegan reflexiones, llegan respuestas, pero llegan más preguntas. Y en ese transitar, de alguna forma, no fueron 10 años, porque en realidad el proyecto digo, perdón, sí fueron 10 años, pero el proyecto se detuvo 9 años y en el último año es que retomamos el proyecto. Pero pasaron efectivamente 10 Claro. años. Entonces, cuando retomo el proyecto, ahí empiezo a recordar y a jalar el hilo un poco de lo que nos había significado Sísifo. Y de pronto la cotidianidad me va dando algunas respuestas y más preguntas, y es así como llego a un tema o al eje del proyecto. Y ese eje fue la alegoría de la caverna de Platón. Me parece que es una idea muy potente, y que estará junto al ser humano mientras éste sea ser humano. Cuando deje de ser ser humano, tal vez eh, pierda fuerza la alegoría, pero no lo sé. Entonces, es una idea muy potente, es un pasaje muy potente que a mí me voló la cabeza y dije, efectivamente, es decir, estamos permanentemente viviendo en una caverna, en 10, en 100 y en 1000 cavernas. ¿Y cuándo identificar si es que estamos saliendo y si después de ahí hay otra más y otra más de manera infinita? Entonces es un tema que me llegó, y así como estoy estructurando la tercera parte, creo que de esa forma llega el concepto, me gusta, lo empiezo a estudiar por todos lados y me parece que es potente para poder empezar a trabajarlo, y de pronto ya nos empezamos a reunir y empieza el proceso con todos. No sé si por ahí respondí. Sí, ahora pues Yo ya quisiera, diste. Sí, perdón, adelante.
Yo quisiera comentar, por ejemplo, del absurdo, pues que como Luis nos comentaba o que es idea original de Luis, o sea, esta es una pues corriente filosófica que explora pues el sentido, la falta de sentido en la vida, en el caso de Sísifo, ¿no? Y del mundo. Entonces, esto permite también generar fisura, que es uno de los conceptos que Luis ha trabajado en este espectáculo, que es una fisura, pues es una ruptura en las estructuras del pensamiento convencional, y es ahí donde te permite ir hacia nuevas perspectivas, ¿no? Entonces, también trabaja un concepto que es la deconstrucción, que es este proceso de desmontar pues estas narrativas e ideas que ya están establecidas para revelarlas por contradicciones. Entonces, es como esta tierra que permite y que es vital para la creación colectiva y para reflexionar, para cuestionarse, como lo comentaba ahorita Aglaé muy precisa, que cada uno de ellos pues va construyendo a partir de cada uno de ellos. Entonces, pues yo diría que desde el tema, por ejemplo, o tomando el tema de la dramaturgia, pues es un reto, ya que en este caso Luis se había tomado como una premisa estructurar un poco más la anécdota, porque la primera parte de Sísifo eran como eh, pues, eh, ¿cómo lo puedo llamar? Se me fue la palabra. Viñetas, lo llama como viñetas, y este tenía el reto de que hubiera un orden. Entonces, desde la creación colectiva, donde todos los actores están proponiendo, y pues pueden proponer desde textos, gestos, o sea, sonidos, pinturas. Entonces, es hacer, desde la dramaturgia, el principal reto es hacer este diseño del espectáculo, desde todo lo que se está proponiendo, desde las improvisaciones que los actores están haciendo, desde las coreografías que ya están establecidas, y que Luis, por ejemplo, traía esta coreografía y no sabíamos por qué nos gustaba o por qué la traía, pero ya estaba ahí. Entonces, ¿cómo haces una ruta posible para poder mostrar algo, ¿no? En escena. Entonces, teníamos como germen principal, obviamente, la alegoría de Platón, las improvisaciones, y pues un texto también que se llama La escalera de los idiotas, y muchas cosas más. Pero bueno, o sea, ese fue pues un reto que Luis se puso ahora y que nos lo pasó a todos, y pues eso es algo que también se hizo para esta segunda parte. A ver, nada más abonando un poco sobre la pregunta de lo de la dramaturgia, como dice Dante, es decir, ya que se generó el material, vamos estructurando, Dante y yo vamos terminando de rehacer escenas, de replantear escenas y de estructurar la dramaturgia general. Escribir escenas nuevas, o sea, también porque nosotros como en la dramaturgia pues también proponíamos escenas, o sea, ya teníamos nuestras escenas escritas, entonces había, pues sí, o sea, teníamos que hacer pues estas diferentes escaletas con estas opciones múltiples, y jugar todas estas opciones y ver cuál era la ruta más conveniente a presentar. Y que cabe decir que no es una dramaturgia solo de texto, ¿verdad? Es una dramaturgia escénica, ¿verdad? Y, Claro. y que también íbamos sembrando ciertos símbolos o ciertos, digamos, símbolos como una cabaña, en el caso de la caverna. En una improvisación salió el desierto y entonces después decíamos, bueno, qué elemento podemos poner en un desierto? Y llegamos a la conclusión, después de mucho, que una cabaña. Entonces la cabaña, en el escenario no hay más que una cabaña y una escalera. Eso es todo lo que hay en el escenario. La cabaña como símbolo que pudiera significar el adentro de la caverna, y la escalera como posibilidad del afuera de la caverna o de la posibilidad del salir de dónde y hacia dónde
no es claro, pero la posibilidad del afuera y del salir. Pero así como la cabaña, la escalera, como decíamos al principio, estaban los elementos de los sueños. Esto es bien bonito porque los sueños, para mí, digamos, en este camino de la búsqueda y del proceso, me topo tratando de indagar un poco sobre los sueños. Y bueno, podemos decir que los sueños es ese lugar donde la realidad, ¿no? La realidad se reconstruye en las noches, ¿no? Es el lugar de los sueños nocturnos, pero también está la otra posibilidad de que la vida en sí es un sueño, ¿no? Y nos adentramos en esta información, en esta investigación y nos encontramos con 3 sueños que cambiaron la historia de la humanidad. Uno es el sueño de Tartini, que es un músico que sueña con que está con el demonio, con el diablo, y que el diablo le toca una sonata de una forma maravillosa. Cuando se despierta, Tartini escribe esta sonata y se llama, pues, la sonata del diablo, del sueño de Tartini. Y hay otro sueño, el sueño de Boltzmann, que es un físico que sueña que el mundo es un mundo de partículas en caos, y cuando se despierta empieza a construir el concepto de la entropía. O el sueño de Jacobo, el hijo de Dante Alighieri, que tenía perdido los últimos 12 cantos de la Divina Comedia, pertenecientes al paraíso, y que un día sueña que su padre va y le dice, aquí están en esta parte de la casa. Él se despierta, va a ese lugar y encuentra los cantos perdidos. Entonces, estos 3 sueños de alguna forma están dentro del proyecto, porque así como la cabaña, la escalera, son símbolos que vamos sembrando a lo largo de la historia. Sé y sabemos que a lo mejor el público no va a ni leer ni a identificar a todos, pero son esos símbolos. Otro momento es el quad, esta historia de Beckett, esta obra de Beckett. Nosotros desde la primera parte, este dispositivo escénico coreográfico que hace Beckett en el quad, lo queríamos trabajar desde Sísifo. Lo descartamos, pero ahora lo retomamos y lo hacemos alrededor de la escalera. La escalera no está durante toda la obra, entonces previo a que entre la escalera hay este quad. Bueno, no es el quad porque fue una especie de germen. Nosotros construimos y reconstruimos la dinámica de coreográfica, pero estos 4 personajes hacen esta dinámica alrededor del montículo de tierra donde va a aparecer próximamente la escalera, como una especie de área de premonición del futuro de la escalera, ¿no? Entonces el quad es otro elemento que está en la obra, y así fuimos sembrando muchos elementos a lo largo del espectáculo. Ay, pues está muy interesante. Hay bastantes elementos y referencias. La escalera de los idiotas es bellísima. La escalera de los idiotas es de un escritor que se llama George Gurdjieff, Ajá. del siglo XX, que era un pensador, un poco un religioso, y él hablaba de cómo podría el ser humano dejar de ser menos idiota. Y al referirse a la idiotez se refería al egocentrismo. Y entonces él habla de una serie y el texto es así: son 21 peldaños de idiotez. Mientras más vas subiendo, pareciera que vas dejando de ser menos egoísta, aunque al final Sí. el número 21 pertenece a una especie de Dios, pero que también él dice que es idiota. El Dios es idiota porque al final todas las religiones hablan de que su Dios es el centro de todo y es egocentrista esa visión. Entonces, la escalera de los idiotas a nosotros nos llegó perfecto porque está el símbolo de la escalera con la posibilidad del salir y con la posibilidad de dejar de ser menos idiota. A mí me gustaría también comentar, Luis, y comentarte Yael, Sí. que un elemento que también está allí y que estuvo en Sísifo ya Luis te mencionaba que los 4 personajes estaban dentro de una caja y el espectador era como un bullerista, ¿no? Que está ahí viendo lo que sucede en ese lugar de una manera bullerista, ¿no? En el caso de la caverna, en el caso de Sísifo,
la relación con el exterior era por medio de un teléfono, que quién sabe quién llamaba. ¿Sí? Ajá. Había una constante de que ese diálogo, pues eso absurdo, que el público decía, bueno, pero ¿quién llama? ¿No? ¿Qué dice? Sí. En el caso de la caverna hay un elemento que es una radio Ujú. así viejita, ¿no? Y todavía con el y las interferencias y demás, porque además se plantea en un espacio justamente atemporal, un lugar sin coordenadas específicas, ¿no? Y bueno, ahí está también toda esta cuestión de, nuevamente, el cuestionamiento de la realidad, ¿no? Que muchas veces decimos, o por ejemplo, a veces me río de mí mismo porque digo, sí, yo busco el pensamiento libre, soy un libre pensador, y digo, ay, cállate, que ni al 100 serás 100% libre pensador, siempre estarás, ¿cómo se llama? En relación a lo que has aprendido, ¿no? Y a lo que te han dicho. Y bueno, ese teléfono, esa radio acá también, como esa cuestión de esas realidades que nos crean, ¿no? Y podemos aquí aventarnos toda una plática filosófica o incluso política de ello, ¿no? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos invitan o no? Incluso peor aún, ¿qué tanto ni siquiera nos damos cuenta que nos están creando esas realidades y esas necesidades eh, a cada persona, a cada individuo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está también ese guiño de esa radio en en el primer trabajo de Sísifo, que estoy seguro que hubiera ido también a la muestra, pero no, ahora no, No apostaron por él. no, en el último momento pasó ahí una situación en el que no estuvieron dos actores y el director dijo, ya no apostamos, ya no vamos. Ya no postulamos. Ya no postulamos, perdón. Postulamos. Y bueno, ahí está también esa cuestión de, porque la premisa o la pregunta, como nos lo plantea la alegoría de la caverna, pues, ¿de qué realidad hablamos, no? ¿De qué percepción, desde dónde hablas? Y qué tanto esa percepción, ese disque libre pensamiento que tienes, o autonomía y libertad y demás, en realidad no deja de ser algo que muy probablemente al que estés siga siendo ese preso, ¿no? Como esto que se cuestiona mucho de la supuesta libertad de la democracia norteamericana, incluso mucho de la que nos compramos nosotros en el mundo, ¿no? De que somos libres, será, y qué tanto la cuestión, la mercadotecnia, etcétera, nos tiene ahí como en esa realidad inventada y creada por algunos cuantos, ¿no? Por ese 1% tal vez. O incluso los poderes fácticos tan a veces mencionados, ¿no? Que están de alguna manera ahí constantemente a los seres más mortales, como somos muchos de nosotros, o todos, o la mayoría, dirigiéndonos o llevándonos. Nos lleva un poco, durante el proceso, Luis y yo, lo que nos aventamos nuestras pláticas ahí, de pronto aparecía, pues, ¿cómo se llama? Un mundo feliz, por ejemplo, ¿no? Pues la otra, 1984, todas esas cuestiones, todo eso también un poco o bastante anda por allí en el proyecto de la caverna. Muy bien, para ir cerrando, bueno, antes de lanzar la última pregunta, quisiera nada más que me platicaran qué desafíos tuvo la obra en los aspectos creativos, particularmente en la actuación. ¿Puedo iniciar yo? Y ahorita les doy la palabra a los actores. Sí. Fíjate que es bien interesante porque nunca les he planteado a los actores que el trabajo se aborde desde esta creación de personaje con historias psicológicas y una creación de personaje con algún pasado, de dónde vengo, a dónde voy, esta cuestión vivencial. Siempre más bien lo hemos planteado alejándonos de eso. Y obviamente como actores, pues hay la necesidad de asirse de algún lado y hay veces que dicen, bueno, pero es que
pues ¿de dónde, no? O sea, pues ¿para dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Toda esta cuestión. Y es válido, es muy válido. Sin embargo, no ha sido nuestro eje de trabajo. Yo, por ejemplo, en Sísifo les pedía, solamente caminen de aquí para acá lento. Y ya, no se les pedía más a los actores. Y bueno, aparte había una luna y había una música, pero desde el punto de vista de la parte actoral, sí hemos transitado más bien por esa línea de trabajo, que para mí es una exploración, ¿eh? O sea, no es que pues uno tenga las respuestas ni que esto debe ser así, simplemente es que así lo hemos transitado y así lo hemos explorado. Eh, Tal vez ahora en la caverna puede haber un poco más de una estructura, de un marco de hacia dónde está el personaje y por dónde transita, pero nunca ha sido el objetivo. Ahora sí cedo la palabra a los amigos. A ver, perdón, ¿me podrías hacer nuevamente la pregunta porque me distraje un poquito, Yael? Sí, mira, a ti, Juan, como actor, ¿qué desafíos implicó hacer esta obra y este tipo de teatro? Pues justo el desafío y principalmente el hecho de que me gusta mucho a mí como estarme tratando de redescubrirme, no determinarme, ¿no? No casarme con una manera de abordar un personaje o lo que voy a hacer en escena. Entonces, el reto y aparte muy atractivo, justamente por eso que estoy diciendo, era justo estas cosas que nos pedía Luis como director, ¿no? De cómo voy a ir encontrando o no la coherencia o no, porque si nos vamos a la cuestión stanislavskiana, ¿no? Pues como la tenemos todos así como casi creo que sellada como Biblia, a mí en lo personal me encanta trabajar allí, pero también me encanta donde de repente incluso me llegaran a cuestionar, que me digan, ¿eso es teatro? Pues yo digo que sí. Ok, no, bueno, y nos podemos aventar toda una discusión interesante sobre ello, ¿no? O esto no es la línea o el personaje se pierde, no sé. Entonces, bueno, mucho de lo que ha pasado en estos proyectos, ya lo mencionó Luis, siempre estamos entre esa delgada línea de que, bueno, se cuenta una historia aristotélica tal cual, pues no. Se crea un personaje exacto también aristotélico, pues no. Y entonces el gran reto, digamos, que aparte me atrae, que me encanta, es que de pronto también me gusta la idea de que somos seres que vamos en el camino, en la existencia, teniendo convicciones, viviendo tales situaciones, pero siempre, o por lo menos desde mi lugar como Juan Luna, como persona, siempre digo que somos seres en potencia todo el tiempo, no somos para siempre. Juan Luna no es para siempre Juan Luna, y por lo tanto me atrae también la idea de un personaje o personajes que puedan ser como muchas posibilidades, ¿no? Como una especie de ser poliédrico. Sobre todo eso sucedió en Sísifo. En esta está un poco más cercano a un personaje más delineado, y sin embargo es como muy poco, sigue siendo como yo le diría así, creo que mi trabajo como actor, en este caso creador y al mismo tiempo personaje, el personaje, si hay que ponerle ese nombre como tal, sería como ese ser o esa cosa, ese ente que puede tener todas las posibilidades y que incluso en un momento dado, ahora sí que, como puede pasar con cualquier ser humano, no sabes por dónde va a saltar la liebre, ¿no? Y sin una definición o que lo pudieras aprehender así, como a un Hamlet, como a un personaje muy, muy, muy definido, ¿no? Entonces ese ha sido el gran reto y ha sido muy atractivo, y también
como ese personaje que pudiera el espectador, además de todo el personaje, como también me parece que es toda la obra, el gran personaje, la caverna, en el caso de mí como actor personaje, también como ese espectador detective que diga, Primitivo, que se llama mi personaje, es así, pero aquí no sé qué pedo con Primitivo. o por acá, ¿qué onda? No entiendo quién es, ¿no? Y eso ya para terminar, se me hace interesante porque pienso en las relaciones humanas todas, en las que estamos con alguien o vivimos muy cercanamente a alguien, háblese de cuestiones familiares, incluso de pareja. Creo que una de las grandes angustias es querer conocer al 100% al otro y eso jamás va a existir, ¿no? Al 100% ni siquiera te conoces 100% a ti mismo y eso es la maravilla también de la existencia. Entonces creo que el personaje o los personajes, o para mí fuese uno de los grandes retos y muy atractivo, muy divertido y también muy abrumador, sí, en su momento ha sido muy abrumador. Gracias. Brevemente, Aglaé, ¿cómo fue el proceso para ti como actriz? Sí, bueno, como sí ya lo mencionó tanto Juan como Luis, no es la creación desde este lugar, de dónde vengo, de dónde voy, cuáles son sus antecedentes, pero sí hay personajes, o sea, a diferencia de Sísifo, que éramos entes humanos allí, aquí Ujú. tenemos personajes y estos personajes conviven, o sea, sí, entonces de ahí sí estamos partiendo como quiera desde otro lugar, pero al no saber dónde estar, al no estar ubicados en un espacio y en un tiempo concreto y que estamos seguros que este es como, bueno, Quintana Roo a esta hora, eh, pues también hay que plantearnos desde otros lugares cuáles son los objetivos de cada quien, ¿no? O sea, no puedo hablar en que mi objetivo tal vez es tal cosa, mi objetivo es otra cosa que no, pues que uno no puede nombrar con tanta facilidad. O sea, por ejemplo, en mi caso yo puedo decir que mi objetivo es inquietar, ¿no? Y eso es, el objetivo de mi personaje es inquietar. Y aunque sí hay planteamientos que se nos dieron para los personajes, eh, aún así no fue sencillo encontrar pues cuáles son los objetivos, ¿no? O sea, no fue sencillo, exacto, no fue no fue tan fácil, ¿no? Pero aún así fue el descubrimiento de cómo hacerlo, ¿no? Creo que también desde antes tener 23, ahora 33, con otras experiencias, también tengo otras necesidades, también puedo hablar desde el lugar en pues yo estoy muy acostumbrada a hacer esto, ¿no? Y de pronto uno se acomoda y está en ciertos lugares y le gusta, y de pronto cambiar a otros también nos es difícil, ¿no? Y también desde ese lugar puedo decir que es un reto el que estoy acostumbrada a una cosa y de pronto es hacer otra cosa. Dice uno bienvenido, pero son retos distintos. Espero haber respondido. Espero haber respondido. Sí, claro. Eh, bueno, ya para cerrar, quisiera conocer su punto de vista. Eh, Retomo un poco el comentario que hice anteriormente de que el teatro del absurdo se representa muy poco, pero ¿ustedes a qué creen que se deba y cómo ha sido la respuesta del público a esta puesta en escena? Perdón, Yael, yo no sé si voy a contestar mal, pero, o sea, lo has mencionado de esta manera, lo has mencionado como teatro del absurdo. Y si tengo que decirlo, me parece que no es trabajo teatro de lo absurdo, más bien trabajamos el concepto del absurdismo, ¿no? Y Ok. creo que eso nos permite, eh, si bien explora el sinsentido, pero a partir del sinsentido,
exploramos el sentido, exploramos el sentido u otros cuestionamientos de la vida misma, ¿no? Entonces, creo que desde ahí, ¿cómo lo ha tomado el público? Pues yo espero que bien, o sea, yo espero que justo en esta cosa de abrir preguntas del sinsentido que encaminan a cuestionarte a ti, pues está bueno, ¿no? Pues está bueno, ¿no? Está bueno cuestionarse a uno mismo, ¿no? Creo que el absurdismo Claro. permite cuestionarnos a uno mismo, ¿no? Sí, yo creo que justo ahí está el término, ¿no? O sea, por ejemplo, pues si hablamos del absurdo, pues nos remitimos inmediatamente y nos viene a la mente Ionesco, Beckett, y demás. Y justo yo diría que si bien no es desde allí, o por lo menos no es como todo lo que se planteó en ese momento, que es por los 50, 60, ¿verdad? Que viene todo este movimiento, toda esta estética, toda esta manera de dramaturgia y de puesta en escena. Sin embargo, si no nos fuimos, por ejemplo, a refrescarnos mucho sobre el teatro del absurdo como tal, sí hay como elementos, ya verás el montaje, y como quiera hay como muchos elementos muy cercanos a ello, ¿no? Pero no partíamos o no se parte exactamente de ahí. Diríamos que justo Aglaya acaba de decir como el término, diríamos, más adecuado, en el absurdismo, ¿no? Como para decir el absurdo de la existencia humana, pero que en realidad, o por lo menos así lo plantea, no recuerdo el nombre del teórico que le dio ese nombre al teatro del absurdo, parte de ahí, de la cuestión del absurdo de la existencia. O sea, los principios son los mismos, del absurdo de la existencia, de las cuestiones, de las preguntas existenciales sin respuesta, y que además, yo sí diría, ahora sí, sin que haya sido así, que por ahí hayamos iniciado, sí lo tomo como que, bueno, en aquel entonces recién acaban de pasar las dos grandes guerras mundiales, ¿no? Y por lo tanto había toda una serie de cuestiones políticas, sociales, psicológicas, emocionales y demás. Y siendo así, yo ahorita a lo mejor va a parecer forzado porque no iniciamos a partir de ahí, pero trayendo a ese movimiento a la fecha, pues creo que como quiera, por allí hay mucho de ello, ¿no? O bastante dentro del trabajo, en cuanto al dispositivo, en cuanto a, por ejemplo, el quad, ¿no? Que es algo muy simbólico de ese, el absurdo de la existencia planteado desde Beckett y demás. Hay algunos elementos que si bien no están dentro, no, repito, no estamos basándonos en ello y partimos del teatro del absurdo como tal, como un movimiento, si hay mucho o hay cosas que están allí, sin pensarlas o llevarlas desde ahí. Es, no, pues mejor ya no te digo más para que efectivamente ya cuando veas el montaje ya a lo mejor me explico mejor. A veces Sí. nos cuesta a los actores explicar todo esto. Gracias. ¿Algo más que quisieran agregar para finalizar? Sí, si pudiera un poco resumir, es que podría decir que nos interesa hacer un teatro de la incertidumbre. Ah, Como como hemos expresado un poco acá, en todo momento, desde el inicio del proceso creativo hasta el estreno y las representaciones de la obra, hay siempre incertidumbre en todos lados. Eh, mm, Hay indefinición, nos perdemos en el proceso, los actores no saben para dónde van en las improvisaciones, yo tampoco sé para dónde vamos. Hay incertidumbre, hay duda, y esta pérdida de caminos, esta falta de brújula, al final pareciera que, bueno, buscamos que el espectador de pronto abra entonces ahí en esa duda, en esas dudas y en esa incertidumbre, abra sus propios radares y que empiece a reinterpretar lo que está viendo ante sus ojos a través de sus experiencias y de sus dudas y de sus cuestionamientos. Parece que es un teatro sobre la incertidumbre, un teatro filosófico, y por supuesto cruzado por el absurdo. Eh, pero bueno, eso quería comentar. muy bien, gracias. Bueno, pues esas
han sido las preguntas de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Yael. Gusto en saludarte y verte. A ustedes, gracias por compartir. Ha sido, pues, reveladora la conversación y es una obra, pues, muy compleja e interesante. Gracias, Yael. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a ustedes, gracias por el tiempo, gracias Yael por la entrevista y bueno, esperamos verlos en Cancún. Muchísimas gracias. Gracias, buenas Muchas noches. gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Bonita noche, gracias. Bye. Hablamos.